memoria. Bueno, entonces oficialmente ahora que estamos grabando, damos inicio a la tercera sesión del curso Narrativas Docentes, Memorias Vivas de la Educación. Les habla Carlos Alberto Palacio Gómez, coordinador del Centro de Pensamiento Pedagógico de Envigado y profesor de tiempo completo de la universidad del mismo municipio. Hoy le damos la bienvenida a Mónica y a María, que se han articulado al curso desde el municipio de San Roque. Mónica, si estás ahí con tu audio, y María, me gustaría que me regalaran un breve saludo e hicieran una muy breve presentación. No sé si están dispuestas. Puede ser María, Mónica. Carlos, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, María, perfectamente. Bueno, mi nombre es María Cecilia Bermúdez Franco. Soy maestra, creo que de vocación. Muy Hice bien. mis primeros estudios como docente en la Normal Superior de Envigado. Mm, Allí me formé y en Envigado crecí. mm. Después soy tecnóloga en educación preescolar del Tecnológico de Antioquia, licenciada en idiomas de la Universidad de Antioquia, licenciada en español y literatura también en la misma universidad. Y antes de llegar a la Normal Superior de San Roque, trabajé durante 23 años en colegios privados de la ciudad de Medellín. El último colegio donde trabajé fue el Liceo Francisco Restrepo Molina, también del municipio de Envigado. Allí trabajé 15 años Mm, antes de venirme para la Normal. mm. Soy especialista en pedagogía y educación de la Universidad Área Andina y actualmente estoy haciendo mi maestría en tecnología y creatividad educativa con la Universidad de Sesuma en México. Muy bien, María, qué Eso soy yo. recorrido tan amplio en el mundo de la educación. Tienes una formación muy especial en el ámbito de los idiomas, de la literatura, el lenguaje, según escucho, ¿cierto? Sí, Muy bien. eso es Y lo que me tienes gusta. experiencia en el ámbito público, en el ámbito privado, así que tienes que tener una mirada muy rica, muy nutritiva y muy puntual acerca de muchos aspectos de este mundo de la educación. Así es, ¿cierto, María? Sí, pues la verdad, Carlos, en eso he estado pensando que voy a escribir. Voy a tratar de conjugar en mi escrito esos dos mundos que se abren entre la educación privada y la educación pública, porque sí es algo el choque en cierto modo es muy difícil, pero no por los contextos, sino por la gente que uno se va encontrando en el camino, porque las perspectivas de los colegios privados y los colegios oficiales realmente, vos sabes que son muy distintos Muy bien. y las personas y compañeros de trabajo que uno encuentra también hay de toda clase, pero en el privado de pronto no se nota tanto porque allá es o haces, y uno formarse en un colegio privado de manera laboral, después pasar al público lo pone a uno en ciertos retos, muchos retos. Muy bien, te entiendo, porque esa experiencia la he tenido yo también. Inicialmente fui educador de un colegio privado del San Marcos, un gemelo pues o un hermanito, digámoslo así, del Restrepo Molina. Sí, San Marcos Eh, fue mi primer colegio. Cuando le das mi texto, te vas a dar cuenta que ahí empecé mis estudios. muy bien. Y A lo en mejor quinto entonces, y pero primero, ¿comenzaste qué? ¿Comenzaste a trabajar en o a San estudiar ya? Marcos. No, a estudiar en San Marcos, de preescolar a quinto de primaria lo estudié en Unidad Educativa San Marcos, cuando yo era un ESAM. La coordinadora era la profesora Lourdes Trujillo, que posteriormente fue mi compañera en el Restrepo Molina y a Muy quien bien. quiero muchísimo. Muy probablemente fuimos también entonces compañeritos de estudio en el San Marcos. Y luego de haber, yo estudié todo mi ciclo en el San Marcos y bueno, y luego como profesor empecé en el San Marcos y después pasé al ámbito público, al de la universidad. Así que bueno, tenemos muchos puntos en común, Mari. Encantado pues de conocerte. Gracias, Carlos. Muy bien, Mari. Y Mónica, si nos acompaña. Mónica está, pero me dice que tiene problemas con el audio que no le quiere dar.
Bueno, muy bien. Entonces, en una próxima oportunidad haremos la presentación de Mónica. Este es el tercer encuentro y Mónica y María y es el primer encuentro sincrónico. Tenemos como unos 12 participantes, pero bueno, en la medida en que los docentes a veces mantenemos como tantas ocupaciones o se nos presentan nuevos compromisos en el día a día, entonces hemos apelado a esta modalidad. El compromiso es que las personas que no puedan estar sincrónicamente, entonces vean el link que yo les envío el mismo día de manera asincrónica y que ojalá estemos haciendo las actividades para que al final del curso efectivamente cada uno de nosotros tenga una narrativa, tenga un escrito que dé cuenta de algún pasaje de nuestra historia como educadores. En ese sentido, entonces les pido el favor a Mónica y a María que ya les envíen los links de la primera y de la segunda clase, que tengan, que saquen el espacio para verlo y que hagan las actividades Ujú. correspondientes para que vamos realizando el paso a paso y efectivamente logremos llegar a ese producto al finalizar este curso. ¿Ibas a decir algo, María? No, pues Carlos, la idea de Mónica y la mía es ponernos al día Muy con bien, las 2 semanas que tenemos atrasadas y mirar qué propuesta hay para el día de hoy para ver si podemos, de aquí a 8 días que sin volvemos a duda que tener sí. encuentros, ya tenemos algo construido para compartir con los demás compañeros. Perfecto, sin duda que sí. Muy bien. Entonces, bienvenidas. Voy en este momento entonces a compartir pantalla para darle continuidad a la presentación que hacía hace 8 días acerca del enfoque biográfico narrativo. Entonces, el día de hoy lo que voy a hacer es complementar esa presentación. Este es el logo María y Mónica del Centro de Pensamiento Pedagógico de Envigado, desde el cual básicamente estamos adelantando unos cursos en Pedagogía de la Mar y Transformación Cultural Profunda de emocionalidad y de mentalidad en Colombia. Luego les voy a hablar de eso, a ver si de pronto los llevamos a San Roque. Y estamos ofreciendo este curso de narrativas docentes con el propósito de que los profesores tengamos la posibilidad de reencontrarnos con nosotros mismos a través de ese ejercicio reflexivo que implica volver a trazar nuestro trayecto como docentes en la medida en que focalizamos o distinguimos aspectos, sucesos, experiencias y personas que han sido relevantes para que cada uno de nosotros sea el docente que es con las fortalezas que nos acompañan. En ese sentido, por ejemplo, María, como uno de mis proyectos centrales, mi proyecto central como educación, Mónica y todos los que están escuchando, es promover la pedagogía del amor para una transformación cultural profunda de emocionalidad y de mentalidad en Colombia. El último ejercicio escritural que realicé fue precisamente titulado Mis sendas educativas, el camino hacia la pedagogía del amor o algo así. No creo que sea no lo recuerdo bien, pero es un escrito en donde relato la historia de mi vida que me condujo a formular esta propuesta y a estar comprometido con ella. Estoy convencido de que todos los docentes, así como todos los seres humanos, por el solo hecho de vivir comprometidos haciendo lo que nos gusta hacer, terminamos refinando nuestras capacidades y desarrollando unas fortalezas que si abrimos los espacios para socializarlas, terminarán facilitándole a otros seres humanos que bien son nuestros pares o vienen detrás de nosotros también para consolidarse en ese mismo ejercicio profesional. Muy bien, este es el logo del Centro de Pensamiento Pedagógico de Envigado. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver si soy capaz. Ahí sí me pasó. No, me abrió otra. Ahí sí. Dice, escribir para publicar narrativas docentes, memorias vivas de la educación. Bueno, qué tan bueno que expreses el deseo de plasmar en un libro todos los saberes de fruto de los aprendizajes que has acumulado en tu trayecto, María, porque ese es el propósito, uno de los propósitos de este espacio. Aunque hemos dicho que si bien de pronto no lleguemos a publicar en un momento determinado, de todas maneras, este ejercicio se convierte en una forma de engalanarnos y de enaltecernos a nosotros mismos en la medida en que como que nos reencontramos al identificar la multiplicidad de facetas que tenemos como educadores y al recrear momentos afortunados de nuestro ejercicio como docentes en los momentos en que tuvimos la fortuna de suscitar
experiencias significativas en nuestros estudiantes. Muy bien. Bueno, es claro que nosotros, los seres humanos, somos seres creadores, ¿no? De hecho, los seres vivos somos seres creadores, no solamente los seres humanos. Los seres vivos están inconscientemente, están, digamos, están recreando su propio ser a partir de esa dinámica molecular que Humberto Maturana nos enseñó, que es autopoietica. La vida es una red de moléculas que se recrea a sí misma, y en la medida en que esa dinámica se conserva, el ser vivo que nace en un nicho que es congruente con su vivir, digámoslo, hace actos creativos que se traducen en transformaciones de ese medio que él habita y que constituye su nicho. Entonces, las aves hacen sus nidos, los castores hacen sus represas, etcétera, y podemos identificar las arañas, sus telarañas, y podemos identificar también muchas creaciones del reino animal. Sin embargo, los seres humanos, en la medida en que tenemos un lenguaje, ustedes son especialistas en eso, un lenguaje que nos permite hacer descripciones, que nos permite hacer narraciones, que nos permite formular interrogaciones, que nos permite formular soluciones, y lo más importante, que nos permite reflexionar, que nos permite repensarnos, que nos permite volvernos a mirar, que nos permite apreciarnos desde la conciencia de que podemos estar equivocados, porque es esa mirada desde la conciencia de que podemos estar equivocados la que nos permite descubrir facetas de un suceso que antes no habíamos identificado. Somos nosotros los seres humanos, en especial en los que tenemos la capacidad de construir realidades. Digamos que la realidad se distingue en el orden de los seres humanos porque corresponde a aquello que vivimos en el mundo del lenguaje. Eso es lo que en este ámbito a mí me gusta llamar realidad. Aquello que nosotros vivimos, aquello que nosotros experimentamos desde el lenguaje. Somos creadores de mundos, somos creadores de culturas y somos creadores de historias. De hecho, podemos decir que somos el fruto de nuestra deriva histórica cultural. Ustedes saben más que yo que a veces nos creemos muy independientes, pero si nos detenemos a reflexionar sobre el curso de nuestra historia, en realidad somos la suma de muchos aportes ajenos a nuestra voluntad, somos la suma de muchos factores y elementos que fueron definidos por fuera de nuestra identidad y que sin embargo entran a formar parte de nuestro ser. Nuestro nombre no lo escogimos, no escogimos el idioma desde esta perspectiva, pues digámoslo, materialista, no escogimos la cultura, no escogimos la familia, y de todas maneras, en esos ámbitos hemos ido generando nuestra identidad, nuestras identidades sexuales, obviamente que también son fruto de los momentos culturales que hemos vivido, en la medida en que la cultura se va desplegando, se va desarrollando, va ampliando sus panoramas, va ampliando las posibilidades de proyección, de configuración, de generación de distintas subjetividades. Entonces van abriendo a los seres humanos a nuevas posibilidades. En todo caso, los seres humanos somos por excelencia los creadores de naturaleza y aquellos que podemos hacernos cargo del destino de nuestro planeta. Así a los otros seres vivos les podamos encontrar esa faceta creadora. Lo que sí nos diferencia de ellos es que no les acompaña la conciencia acerca de lo que hay que hacer para hacernos cargo de la conservación de nuestro planeta, lo que a nosotros sí nos distingue y nos acompaña. Al planeta y a la naturaleza no le importa el curso que siguen los seres que están dentro de ella. Ellas siguen fluyendo, sujetas a las leyes que nosotros desde nuestras coherencias operacionales le hemos adjudicado. Es solamente a nosotros a quienes nos interesa, porque tenemos la posibilidad de hacernos cargo y de hacernos responsables. Muy bien, entonces resaltemos esta diapositiva. Los seres humanos somos creadores de realidades, de mundos, de culturas y de historias. Y el género biográfico, narrativo y la pedagogía de la memoria se comprometen de una manera muy especial precisamente con esa faceta de construir historias. El género biográfico narrativo nos invita fundamentalmente a crear nuestra propia historia, y aplicada en el ámbito de la educación nos invita
a plasmar nuestra propia historia en calidad de educadores. Muy bien. ¿Listo? María como que se está saliendo, pero bueno, yo ahí la voy dejando ingresar. No, 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 yo estoy aquí, tranquilo. Ah, no, es Mónica como que la que se está saliendo. Ok, Sí, lo que muy pasa bien, es que tiene problemas con la conexión. listo, pero aquí estamos grabando de todas maneras. Muy bien, entonces digamos que los seres humanos que somos generadores de historias, somos generadores de cultura, somos generadores de realidades, narramos lo que vivimos, narramos lo que experimentamos, porque nuestro lenguaje nos permite hacer esa labor. De hecho, es lo que nos constituye. Los seres humanos somos primates bípedos, digamos, somos mamíferos que habitamos un lenguaje que nos permite narrar. Y lo que nos caracteriza en lo fundamental es vivir en conversaciones. Por eso los seres humanos tenemos un doble nacimiento, el nacimiento biológico y el nacimiento cultural, que corresponde al momento en que empezamos a interactuar en el lenguaje con los demás. Los primeros narradores fueron los viajeros y fueron los lectores de huellas. Es decir, que el arte de narrar y el arte de leer son artes como que van surgiendo de una manera simultánea. Muy bien, ahora, resulta que el que narraba el viaje era el que portaba un saber, obviamente, el que portaba el saber de las experiencias que acontecieron en esa travesía particular. El que narra lo hace desde su propia voz, a menos que esa narración sea una narración de carácter literaria en la cual el autor, en el orden del texto, delega su palabra para que ella sea ejercida o hablada por otros personajes. Recordemos que el yo de la escritura literaria es un yo de fe. El yo de la escritura biográfica narrativa, además de ser ese yo de papel para quien lea esa historia y no conozca al autor, es precisamente el autor de la historia. Es decir, en el ámbito biográfico narrativo nos interesa que nosotros nos sintamos plasmados, nos sintamos recogidos, nos sintamos reunificados en el escrito que es creado por nosotros mismos. Entonces, escuchar la voz propia es ingresar al ámbito de nuestra subjetividad. Claro, en la medida en que destinemos nuestra atención a escuchar nuestras propias memorias, a recuperar nuestras propias memorias, a alborotar, a despertar nuestras propias memorias, lo que se va a poner en juego es nuestra subjetividad. Como lo decía en la reflexión de hace 8 días, el ser que se describe en una experiencia es un ser diferente a aquel que estaba viviendo la experiencia. Muy bien, y de ahí la posibilidad tan maravillosa que nos entrega la autobiografía, si bien no de conocernos a nosotros mismos, no me gusta decir que yo me conozco a mí mismo en la medida en que siempre somos sujetos al devenir, a la transformación constante. De todas maneras, sí tenemos la posibilidad como de compenetrarnos con nosotros mismos o tenemos la posibilidad de familiarizarnos con nosotros mismos y eso es muy importante. Es muy importante porque es una de las formas que tenemos para escapar de la enajenación, es decir, de olvidarnos de la primera responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, cuál es la de cuidarnos y cuál es la de hacernos cargo de nuestro vivir, la de ser artistas de la obra de arte de nuestra propia vida. Muy bien, ahí vamos bien. Ahora, la utilidad del enfoque biográfico narrativo. Para mí, la de contribuir a una transformación cultural profunda. Una de las corrientes fuertes del enfoque biográfico narrativo en América Latina está dada por la pedagogía de la memoria. Esta pedagogía de la memoria ha tenido un impacto y una presencia muy importante en los países del Cono Sur, en especial en Argentina. Es una corriente educativa que se forjó en los tiempos de la postdictadura. Esta corriente pedagógica de la memoria muy fuerte en el Cono Sur, en Chile, en Uruguay, sobre todo en Argentina, obviamente que también bebió de las experiencias dramáticas de la humanidad dadas por
los campos de concentración nazis. Esta pedagogía de la memoria se hace cargo del hecho de seguir, digámoslo, haciendo visibles los dramas que algunos proyectos institucionalizados con base en algunas imágenes rígidas de la condición humana pueden llegar a producir. No sé si me expresé bien en la última frase. Lo que quiero decir es que la pedagogía de la memoria, en la medida en que le da la palabra a las personas que fueron víctimas de los desmanes de la dictadura argentina, cuestiona esta formación educativa que se da en nuestras instituciones con unas imágenes del ser humano que resultan siendo proclives a generar situaciones bárbaras. En términos muy concisos, la pedagogía de la memoria, en la medida en que busca hacer visibles los dramas que vivieron personas bajo tiempos de dictadura, se hace desde la comprensión del ser humano como un ser en constante evolución, como un ser histórico, como un ser social. Evitan promover la educación desde la comprensión abstracta del ser humano y desde la consideración también de unos principios abstractos, porque llegaron a descubrir que, por ejemplo, la combinación de las nociones de honor y de patria asociadas con ciertas prácticas religiosas católicas se convertían en un caldo de cultivo para que se generaran unas mentalidades verdaderamente bárbaras en la medida en que se disponían a arrasar con otros seres humanos en nombre de unos valores de carácter político y de carácter religioso. Pero resulta que los valores más destacados del ámbito político de nuestra cultura, que es la democracia y la invitación central de la religión católica hecha por el Maestro Jesús, apuntan es precisamente a promover relaciones donde el otro tiene una importancia. La democracia surge cuando tenemos relaciones con los diferentes y tenemos la capacidad de hacer consensos, de hacer acuerdos. Y el reino de Dios en el ámbito de la religión, según el mensaje del Maestro Jesús, surge cuando logramos establecer unas relaciones de mutua valoración y de mutuo aprecio entre los seres humanos. Entonces, esta pedagogía de la memoria, que como acabo de enunciarlo, es un despliegue muy notorio de la perspectiva biográfica narrativa que se ha dado en el sur de América Latina. Lo que hace precisamente es promover una noción del ser humano desde la cual la subjetividad está permanentemente en construcción, y para construir subjetividades que estén dispuestas a relaciones democráticas se promueve mucho la solidaridad con personas que estén por fuera de los núcleos familiares y de los grupos que nosotros preferimos, desde identidades políticas o religiosas, de manera que se evite la posibilidad de generar posturas fanáticas y dogmáticas que lo que hacen es que el otro, el distinto, el diferente aparezca como una amenaza y lamentablemente como alguien a quien hay que eliminar o a quien hay que excluir. Entonces, esa transformación cultural profunda me parece que se logrará, aprovecho para decirlo, cuando en nuestra sociedad logremos promover una noción del ser humano y una noción de una cultura que hagan visible y viable la posibilidad de tener una cotidianidad en la cual no hablemos, sino que vivamos la ética, vivamos la inclusión, vivamos la equidad, vivamos la armonía y vivamos la alegría. Para ello, yo lo que he descubierto, aprovecho para decirlo, es muy importante divulgar que los seres humanos como especie no somos seres que en un comienzo fuéramos toscos, rudos y proclives a la guerra, sino que por el contrario, en el inicio de nuestra especie nos embargaban emociones de aceptación que producían confianza y que nos disponían a tener relaciones centradas básicamente en la conservación del amor y del juego.
En la medida en que recuperemos esa imagen de nosotros como seres humanos, como seres amorosos, tendremos la posibilidad de irnos desprendiendo de muchos prejuicios que heredamos de esta cultura matriarcal, patriarcal y que nos hacen perpetuar comportamientos que, como ejemplos, hacen que las nuevas generaciones vayan extendiendo los malestares que a diario esta cultura produce. Igualmente, obviamente, creo que esta pedagogía de la memoria y el enfoque biográfico narrativo nos sirve para promover la reconciliación. En nuestro país, víctimas han sido personas de todas las clases sociales y de todas las preferencias ideológicas. En la medida en que abramos el espacio para esta pedagogía de la memoria en nuestros ejercicios académicos y permitamos que las víctimas de las distintas fuerzas que se han enfrentado en Colombia puedan plasmar sus dramas y esos dramas circulen, creo que se va cultivando la necesidad de que introduzcamos un cambio significativo en la forma de comprendernos y de relacionarnos y creo que eso nos puede hacer proclives a la reconciliación. Por lo menos cuando escucho las declaraciones en la JEP, en los juicios o en las sesiones de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, escucho los relatos de personas que estaban en bandos contrarios, comprendiéndose y dándose en cuenta de que para alcanzar lo que cada uno quería desde la posesión de las armas, hay que cambiar el camino. Efectivamente, cuando nos disponemos a escuchar al otro, a comprender por qué el otro en un momento determinado actuó de una manera o de otra, también se amplían las posibilidades de la reconciliación, así esa comprensión que uno tenga no lo lleve a justificar lo que el otro hizo. Por esa vía también la pedagogía de la memoria nos ayuda a prevenir fenómenos totalitarios. Vuelvo y digo, en la JEP, tanto los comandantes guerrilleros como los jefes paramilitares expresan que ellos querían alcanzar algunos fines, digámoslo, altruistas para la nación, pero que terminaron produciendo situaciones lamentables. Pero adicionalmente, esta pedagogía de la memoria ya no necesariamente puesta en el ámbito de lo vivido por una sociedad, sino puesta en el ámbito de nuestra propia existencia, en el ámbito de nuestra historia como profesionales de la educación, o puesta al servicio de la indagación de algunas trazas vivenciales, biográficas de nuestros estudiantes, puede servirnos para hacer investigación educativa sobre culturas escolares, perfiles poblacionales, entre otras. O sea que aquí tenemos una herramienta, podemos poner a nuestros estudiantes también a hacer sus propias biografías y si nosotros tenemos un interés particular por rastrear alguna variable, podemos invitarlos a ellos a que consideren aspectos de su vida que las consideren y ello se constituiría en material de investigación para nosotros. Esto nos permitiría hacer una especie de investigación cualitativa. Muy bien, vamos a apresurarnos que tenemos 10 minutos. Mi diagnóstico actual es el siguiente. Vivimos en culturas matriarcales, patriarcales. Recuerden que culturas matriarcales donde dominan las mujeres, patriarcales donde dominan los hombres. Vivimos en culturas matriarcales que son generadoras de malestar en la cultura porque niegan el amor emocional que constituye el origen del humano y que fundamenta la posibilidad de generar una cultura centrada en la conservación de la ética, la inclusión, la equidad, el bienestar, la alegría y la armonía. Bueno, muy bien, esa era la presentación que traía para ustedes el día de hoy. Como una ampliación de este enfoque biográfico narrativo y de su aplicación en la pedagogía de la memoria en el Cono Sur. Muy bien, mis queridos estudiantes, recuerden que cada 8 días debemos hacer un ejercicio escritural en un cuaderno propio, en el cual lo único que queremos es como despertar nuestras habilidades escriturales o volverlas a convocar y también estar como recreando o despertando memorias educativas.
Entonces, para dentro de 8 días, les voy a proponer, vamos a mirar el plan de trabajo, aquí lo tenemos. Para dentro de 8 días, bueno, veamos qué debíamos haber escrito. La primera escritura que les propuse fue acerca del ingreso a la escuela. ¿Cómo vivimos ese ingreso a la escuela? La segunda escritura que les propuse fue escribir una hoja acerca del aprendizaje de la lectoescritura o acerca de algún acontecimiento imborrable de la primaria, de la secundaria o de la universidad. Muy bien. Para dentro de 8 días, el tema que les propongo es qué docentes incidieron en tu formación y en la elección de tu profesión como docente. Entonces venimos como despertando esas memorias desde nuestra niñez, cuando escribimos el ingreso a la escuela, despertando esas memorias de nuestro paso por el colegio, cuando escribimos sobre la lectoescritura o algún acontecimiento imborrable. Y acá ya nos vamos focalizando en esa línea que nos convoca a este curso, que es nuestra línea biográfica narrativa. ¿Qué docentes incidieron en tu formación? Porque eso es clave. De hecho, a veces le debemos a algunos docentes la vocación que a nosotros nos acompaña. Como lo dice María, yo también soy docente por vocación y tengo en mis recuerdos de mis profesores de San Marcos y de la universidad agentes que definitivamente incidieron para que yo tomara este rumbo. Hace 8 días les hice entrega de un cuadernillo. Ese cuadernillo es un cuadernillo del Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia y en él hay un folletico que se llama Cómo escribir relatos pedagógicos. Es precisamente, creo que del Ministerio de Educación de Argentina. Entonces es muy bueno que vayamos leyendo. De hecho, no lo tenemos que leer todo, pero es bueno que vayamos leyendo algunos aspectos de este folleto. Creo que tiene otro nombre, pero digamos, de este folleto, porque en realidad nos dan unos tips muy importantes para que vayamos recogiendo material escritural y vayamos perfilando la estructura de nuestro escrito. Entonces, muy interesante que en estos días vayamos conversando con nuestros compañeros acerca de nuestra historia como educadores, que les formulemos preguntas a nuestros compañeros similares a estas preguntas que yo les estoy proponiendo acá. ¿Por qué? Porque las respuestas que les den sus compañeros, ¿cómo te parece que a mí me inspiró? Fue una monja que fue una vez a hacer un reemplazo en el colegio, bueno, etcétera. Y cuando empiezan ellos a hacernos relatos, por efecto de contragolpe, van a despertar también recuerdos en nosotros que muy probablemente se van a constituir en elementos fundamentales para que nuestro escrito efectivamente vaya dando cuenta de nosotros. Dentro de 8 días voy a compartir con ustedes un texto, una reflexión acerca de la cocina de la escritura con base en el autor Daniel Casani, aunque yo creo que María y Mónica antes van a colaborar. Bueno, y también les voy a invitar a que vean un video sobre escribir para publicar, donde doy cuenta de esta técnica que nos entrega Daniel Casani, que la publiqué en YouTube y que me parece que puede servirles de un apoyo para que ya vayamos buscando el horizonte de la escritura de nuestro propio relato. Muy bien, entonces con esto vamos dando fin a esta sesión. Mónica, no sé si quieres expresar algo. María, todavía contamos con unos minuticos. Buenas tardes, profe Carlos, ¿cómo está? Y Muy bien, compañeros. Mónica, mucho gusto. Qué pena con ustedes. Inicié mal, pero no sé qué me falló acá. Sin embargo, profe, de verdad que estoy muy motivada, asustadita porque, bueno, entro atrasada, pero me comprometo pues que en este fin de semana voy a entrar a todo lo que usted ahorita nos estaba contando. Voy a tratar de desatrasarme en esos escritos. Y Hágale. bueno, con muchas expectativas. Yo sé que, a ver, la verdad nunca he escrito para publicar jamás. Y esa es mi mayor motivación pues para estos encuentros con usted. No, nada, súper dispuesta Muy bien, Mónica. a aprender mucho de usted. Muy Y bien. bueno, vamos a ver cómo nos salen todas estas cosas. Nos va a salir muy bien, Mónica. Bueno, te agradezco mucho la presencia. María, no sé si quería expresar algo o si no vamos culminando entonces la sesión.
No, Carlos, darte las gracias. Definitivamente uno escuchándote se pone a pensar mucho en lo que ha sido la formación pedagógica, no solo personal, sino en esas personas que van como influyendo en uno para dedicarse a esto. Pero Muy yo bien, sí sigo convencida de que educar es una vocación de servicio y de uno saber que a veces el tiempo no es de uno, sino del otro. muy bien, Entonces, ahí es donde está lo difícil. muy bien, María. Muy bien, qué gran mensaje. Bueno, un abrazo fraterno, bienvenidas y nos vemos entonces dentro de 8 días. Pueden conectarse conmigo a través del WhatsApp en el momento en que lo requieran, ¿de acuerdo? Ok, Carlos, muchas Listo, gracias. profe, muchas Muy bien, gracias. una feliz Feliz tarde. tarde. Que estén muy Gracias. bien. Igualmente, un abrazo, hasta luego. Lo mismo para ustedes. Saludos a todos los del colegio. Gracias.